El Imperio Romano perduró durante siglos. Gente muy diversa, de culturas y creencias diferentes, vivieron bajo Roma. ¿Cómo es posible que durante tanto tiempo este imperio pudiese perdurar? En este vídeo me gustaría acercarles a lo que suponía ser romano. Soy Juan Ferrando y esto es La Historia Jamás Contada. Este vídeo no es como los que he subido hasta ahora en el canal. No voy a narrar un hecho histórico particular, ni voy a hablar de un personaje histórico concreto. Quiero hacer algo diferente. Mi intención es contar cuál es el concepto que yo tengo de qué significaba ser romano. Esto no es una opinión, es un análisis que he hecho después de muchos años de leer acerca de Roma y de escuchar obviamente a otros historiadores hablar del tema. Al ser un análisis se puede someter a crítica, obviamente no es una verdad absoluta. Es el concepto que yo utilizo y que me sirve para ponerme en la situación de las personas que vivieron en aquella época y me sirve para entender un poco mejor por qué ciertas personas tomaban las decisiones que tomaban. Dicho esto, vamos con el tema. Roma es un estado. Como estado tiene unas costumbres, unas tradiciones, una historia y sobre todo unas leyes. Estas leyes son la base de Roma. Las leyes permiten a las personas que no son originarias del estado romano adherirse al mismo y participar también de ellas. Mientras las personas que ejerzan el poder y hagan cumplir las leyes permitan que los ciudadanos puedan disfrutar con libertad de su vida, las personas se sentirán romanas, esto es, adictas al Estado romano. Esta es la definición más destilada que puedo dar de lo que Roma fue. Ahora vamos a recorrer someramente los siglos de existencia de Roma para poder desgranar un poco esta definición. Una cosa que es importante destacar es que Roma pervive en Occidente durante 13 siglos y perdura un milenio más en Oriente. Solamente la evolución y la adaptación pudieron permitir que Roma pasara de ser una pequeña ciudad del Lacio, rodeada de enemigos de mayor tamaño que ella, hasta convertirse en un gran imperio. Roma no es inmutable. Roma sufrirá cambios muy importantes a lo largo de este largo periodo, pero Roma siempre se caracterizará en todas sus etapas por una característica primordial. Ser romano significa libertad y posibilidad de prosperar. Cuando Roma no pueda asegurar estas dos máximas, Roma entrará en crisis. Roma existe, si atendemos a la tradición, desde su fundación por Rómulo en el año 753 a.C. Roma es muy antigua, pero realmente no comienza su expansión hasta finales del siglo IV a.C. y más propiamente dicho en el siglo III a.C. Roma, como ciudad, hubiese sido incapaz de crear un imperio a menos que hubiese tomado medidas imperiales, y las primeras se tomarán durante la época republicana. Con su expansión por la península italiana durante estos 2 siglos, Roma adoptó un modelo imperial, esto es, de integración de los territorios conquistados o aliados. El derecho romano comenzó a expandirse por la península. Ciudades y amplios territorios comenzaron a formar parte del Estado romano. Otros, de derecho latino, tenían algunas ventajas pero no todas de este estado, y por otro lado, las ciudades que no se sometieron a su poder sufrieron en muchos casos la destrucción o la esclavitud. Este modelo, donde la ciudad-estado romana se expandía, sirvió durante gran parte de la República, pero empezó a entrar en crisis a finales del siglo II a.C. Como decía antes, Roma significa libertad y posibilidad de prosperar. Cuando esto no es posible, surgen los problemas. A finales del siglo II a.C. aparecieron 2 grandes problemas. Por un lado, la pobreza, que derivó en pérdida de poder militar. Hasta este periodo, los soldados romanos eran reclutas. Si poseías una cantidad determinada de propiedades y bienes, estabas obligado a presentarte a filas cuando se te requiriera. Esto significaba que debías proporcionarte tu propio armamento y debías ejercitarte en las armas.
Debido a las guerras que llevaron a Roma fuera de Italia en los siglos III y II a.C., los ciudadanos humildes acababan en la pobreza. Alejados durante años en ocasiones de sus tierras, no podían sacarlas adelante, lo que les acarreaba deudas y al final la pérdida de la propiedad. A finales del siglo II a.C., este problema se hizo insostenible. Roma hubo de mantener una larga guerra contra Yugurta en Numidia, además de enfrentarse a la invasión de cimbrios y teutones en el norte, los cuales destruyeron a varios ejércitos romanos. La solución a este conflicto fue la creación de las nuevas legiones por parte de Cayo Mario. Cualquier ciudadano romano, no importaba su condición económica o social, podía enrolarse en las legiones. El Estado le proporcionaría armamento, adiestramiento, comida y posibilidad de botín. Los campesinos podrían volver a sus labores y las personas ambiciosas sin nada que perder tendrían una oportunidad brindada por el Estado romano. El segundo problema que amenazó la existencia de Roma al final de la República fue la falta de integración. Roma había extendido la ciudadanía romana por partes de Italia y ya fuera de ella. Roma ya poseía provincias en Sicilia, Hispania y Grecia, y había concedido la ciudadanía también a poblaciones concretas o familias determinadas. Sin embargo, gran parte de Italia no disfrutaba de este beneficio. Si uno se siente sometido por una potencia extranjera, lo normal es que quiera quitarse de encima ese yugo. Pero como se podrá ver durante los siglos siguientes, Roma ejercía un poder de atracción enorme. Los extranjeros deseaban ser romanos. Esto acabó estallando en un conflicto armado entre los años 91 y 87 a.C., conocida como la Guerra de los Aliados, aunque a veces mal traducida como la Guerra Social. Las ciudades itálicas que no gozaban de la ciudadanía romana exigían ser incluidas dentro de esa condición legal, lo que les permitiría gozar de las mismas oportunidades que cualquier ciudadano de otras partes de Roma. Al final del periodo surgirá una nueva crisis. Miembros de la clase alta romana comenzaron a considerar que lo que Roma les ofrecía no era suficiente. En el siglo I a.C. se sucederán varias guerras civiles. Nombres como los de Mario, Sila, Pompeyo, Catilina, Sertorio o Julio César saltarán a la palestra. Esta crisis podría haber destruido a Roma, pero nuevamente desde dentro del sistema apareció un personaje que supo darse cuenta del cambio que necesitaba Roma y dio el paso hacia el cambio. La toma del poder por parte de Octavio Augusto supuso un cambio capital en Roma. Roma había crecido y el modelo republicano puro se había quedado obsoleto. La creación del Principado, de un poder superior a todo lo anterior, estabilizó la situación. La estructura republicana se mantenía, pero por encima de ella se establecía a una persona que haría de director de la misma. Augusto fue inteligente. Se había dado cuenta que desde las reformas de Mario los soldados ya no eran ciudadanos levantados en levas que defendían al Estado, sino que eran soldados pagados por el Estado o por personajes poderosos, lo que les hacía fieles a ellos. Octavio Augusto no podía volver al modelo anterior, así que lo que hizo fue convertir al ejército en profesional. Por primera vez, Roma disponía de un gran ejército profesional, permanente y solamente fiel al emperador, o al menos en teoría. Además del poder militar, el emperador debería sustentar su poder sobre la aprobación popular. Concesión de ciudadanía romana a ciudades o incluso provincias enteras, obras públicas, exención de impuestos y un programa de propaganda servía al emperador a mantener su poder. Es importante señalar que no importaba tu origen, tu color de piel o tu condición social. Si aceptabas la autoridad de Roma y aceptabas sus reglas de juego, tendrías la posibilidad de prosperar. Esto no significa que fuese una sociedad justa y equitativa, nada más alejado de la realidad. Existían miles de esclavos y los ricos tenían una vida mejor que la de los pobres, pero la mayoría tenía opciones de prosperar. La máxima expansión de este sistema podríamos fecharla en el año 212, cuando el edicto del emperador Caracalla convierte a ciudadanos romanos a todos los hombres libres del imperio. La causa de esta concesión se ha discutido durante décadas. Donde unos ven un edicto de libertad e igualdad, otros han visto una medida expansionista del sistema que le permitiría sobrevivir. Sea como fuere, lo cierto es que el sistema del Principado funcionó con pocos sobresaltos hasta el siglo III, cuando comenzaría un periodo de amplia transformación.
Durante el siglo III y hasta la llegada al poder del emperador Constantino, el imperio va a sufrir una transformación profunda. Este periodo va a ser muy convulso para Roma. Guerras, pestes, cambios sociales, crisis y recuperaciones económicas, movilidad social, aparición de grandes contingentes bárbaros y finalmente la aparición del cristianismo. El cambio de periodo va a tomar el nombre de Dominado. Establecido por el emperador Diocleciano, le otorgaba todavía más poder al emperador del que había tenido en los siglos anteriores. El poder se centralizaba, lo que provocaba que las élites debieran su poder cada vez más al emperador directamente. Esto permitía la movilidad social, pero también provocaría mayor conflictividad. Aquellas élites adineradas o militares que no estuvieran de acuerdo con la autoridad central podrían tratar de usurparlo. En cuanto a los ciudadanos corrientes, este periodo supuso también un cambio importante con respecto a siglos anteriores. En el occidente romano se produjo un cambio poblacional importante. Muchos nobles abandonaron las ciudades, centrando su poder en sus villas particulares, y los ciudadanos de clase baja los siguieron. Comenzaban así a depender más de un señor local que del Estado romano. Comenzaban a identificar su prosperidad con un señor más que con la Roma misma. En Oriente, por el contrario, no se produjo de manera tan acusada este proceso, lo cual sería un factor importante, aunque no el único, de la marcada diferenciación entre las dos mitades del imperio. La introducción del cristianismo en el Imperio Romano es uno de los temas más controvertidos de los que se puede hablar tratándose de Roma. Constantino se convertirá personalmente al cristianismo y facilitará la celebración del Concilio de Nicea en 325, donde se pondrán las bases para la creación de una Iglesia universal. Sin embargo, no será hasta 380 cuando Teodosio convierta al cristianismo en religión oficial del Estado, comenzando así su expansión en detrimento de las religiones imperantes en ese momento. La introducción del cristianismo fue una medida muy inteligente por parte de los emperadores de este periodo. El cristianismo suponía volver a introducir un elemento estable y uniforme en la sociedad. Cada vez había más guerras civiles, los emperadores iban y venían, los terratenientes ejercían un fuerte poder sobre sus tierras y los bárbaros aparecían en las provincias causando caos y perjuicios económicos. El cristianismo suponía establecer un sistema que estuviese por encima de todos esos problemas. El emperador era el mayor poder religioso del imperio. Autorizado con el poder de Dios, estaba por encima de todo. El cristianismo servía también para organizar la sociedad. Donde las leyes civiles perdían fuerza, la jerarquía eclesiástica se hacía cargo de las ciudades y de su organización. Los bárbaros que se internaban en el imperio queriendo participar de él eran cristianizados para poder integrarlos dentro de las fronteras imperiales. Este proceso de cristianización provocó también resistencias violentas y problemas sociales, pero fue un éxito al menos en una de las mitades del imperio. El siglo V marcará la desaparición de medio imperio romano. Durante este siglo y el siguiente, las dos mitades del imperio romano sufrirán un destino muy diferente. En la mitad oriental, el poder del emperador se hará cada vez más fuerte, gracias a su control sobre el ejército y sobre la iglesia. En la mitad occidental, la situación será completamente distinta. Aunque existirán emperadores competentes como Graciano o Mayoriano, o dirigentes muy capaces como Flavio Aecio, la estructura estatal se estaba viniendo abajo. Durante el último siglo del Imperio Romano de Occidente, solo la fuerza militar conseguía mantener la paz, pero nunca estabilizar el imperio. La población comenzó a sufrir en sus carnes este caos. Cada vez, los bárbaros penetraban más en las provincias y los ejércitos imperiales cada vez respondían más tarde o peor. Cada vez el beneficio de ser romano se iba diluyendo en esta parte del imperio. Britania ya se separó del imperio a principios del siglo V ante la inoperancia del Estado. África fue virtualmente independiente gran parte de este periodo hasta la invasión de los vándalos. En Occidente, ser romano cada vez tenía menos sentido. No había un Estado que favoreciese la libertad ni la posibilidad de prosperar. En Oriente, por el contrario, esta situación no se produjo, lo que permitió la previvencia de Roma durante 1000 años más. Espero sinceramente que este vídeo les haya servido para acercarse un poco más a lo que suponía ser romano durante la época del imperio. Si quieren profundizar un poco más en el tema, les dejo varios enlaces a bibliografía en la caja del vídeo.
Muchas gracias por verme y hasta la próxima. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, suscríbete al canal y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones de las novedades. Y si además quieres que te cuente la historia en los lugares donde tuvieron lugar, puedes participar en mis visitas guiadas. Te dejo un link en la descripción con más información al respecto. Hasta la próxima.